Orígenes del tarot como juego de naipes y su evolución, mitología, su historia, sus autores. Saber para entender, conocer para pensar. Historia real de los orígenes del tarot, los primeros mazos de tarot, donde aparecieron. Registro real de sus inicios egipcio, persas, japoneses, chinos, árabes, alemanes. China y Japón, el primer registro histórico real está en China. En el siglo IX, 900 DC, se los nombra en el escrito colección de varios en Duyan proveniente de la dinastía Tang, y por el historiador de la dinastía Song, quien señaló que los naipes de papel surgieron de un formato libro del juego de naipes. Se jugaba con un naipe derivado del papel moneda y las fichas del dominó. En Japón hubo dos juegos populares de cartas llamadas karuta, el anafuda y el uta garuta con diseños bien alejados de las cartas con palos numerados y figuras de la corte. Persia, India y Egipto. Según el historiador Michael Dumont, la baraja china con palos de dinero entró en Persia durante el Imperio Mongol y estos la adaptaron a su cultura agregándole dos figuras, el virrey y el rey, para tener un mazo de 48 cartas llamadas ganjifa o ganjapa. La referencia persa más antigua se encuentra en el poema de Ali Shirazi, fallecido en 1535, Rubaiyat-e Ganjifa. En el mismo hay un verso corto para cada una de las 96 cartas en el mazo de 8 palos. La baraja china también entró a la vez en el mundo árabe en Egipto durante el sultanato mameluco y estos la adaptaron a su cultura pero fueron más conservadores. Ganjifa mameluco o cartas mamelucas, llegó también a India y su nombre cambió por Dasavatara Ganjifa. Estos crearon así una baraja con 10 palos basados en los 10 avatares o reencarnaciones del dios Vishnu. Las imágenes de este dios fueron representadas por un pescado, una tortuga, un jabalí, un león, un enano, un hacha, un arco y flecha, un rayo, una caracola y un caballo. Registro árabe egipcio. La referencia de texto conocida más antigua, Intagribirdi y naipes sultanato mameluco, son de Egipto y la encontramos en un texto árabe del siglo XV escrito por el historiador egipcio Intagribirdi. En su historia de Egipto menciona cómo el sultán al-Malik al-Muayyad jugó ganjafa por dinero cuando era un emir durante el sultanato mameluco de Egipto, reino medieval árabe extendido por Egipto, el levante mediterráneo y el Hejaz desde el 1250 hasta el 1517, año que vio su fin en manos del Imperio Otomano. Por lo tanto, esta referencia histórica es más antigua que la persa en la historia de los naipes ganjifa. Hallazgo por Leo Arimayer, erudito israelí del arte islámico y arqueología, rector de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Historiador, arqueólogo, escritor y pedagogo, Mayer descubrió el mazo egipcio mameluco en el Palacio de Topkapi, en 1939 y así confirmó el origen árabe y sultanato mameluco radicado en Egipto 1412 a 1500 egipcio de este juego de naipes. Una exposición en el Museo Británico en 2013 señaló que los naipes se conocen en Egipto desde el siglo XII. El ganjafé era un juego de naipes popular en Irán y el mundo árabe. En un escrito o crónica del fraile Francesco de Andrea se cuenta que llegó a la ciudad de Viterbo el juego de las cartas, que en él habla de los sarracenos y se llama naip. La baraja de los mamelucos egipcia árabe, sultanato mameluco. La baraja árabe más antigua se la conoce como la baraja de los mamelucos. Son cartas grandes de unos 25 cmx 9,5 centímetros de ancho, se la conserva en el Palacio de Topkapi, Estambul. Pintada a mano en el 1400, está compuesta por 10 cartas numerales y 3 cartas de la corte. Estas 3 cartas de la corte son el rey Malik, el virrey o gobernador, Naib, y el segundo gobernador, Naib Tani. En la adaptación europea se convirtieron en el rey, el caballo y la sota en la baraja latina. Y en la adaptación alemana se convirtieron en el rey, König, la sota mayor, Ober, y la sora menor, Unter. Los estudiosos Michael Dumont y Kamal Abudeeb en 1973 revelaron que tenían 4 palos que se encuentran adaptados en las barajas latinas. Los triunfos y las figuras femeninas, ¿de dónde vienen? Tiene su origen en 2 barajas alemanas. El juego alemán con triunfos del que se tiene registro es el Karnoffel, probablemente adaptado de los ganjifa persas, indios o árabes. Según Michael Dumont, este mazo del siglo XV tenía 9 cartas numeradas, del 2 al 10, y las 3 figuras de la corte características de Alemania, el rey, el under y el over, que equivaldrían al caballo y la sota de las barajas españolas y se diferencian por la posición del signo del palo, encima en el over y debajo en el under. Las figuras femeninas y los triunfos aparecieron por primera vez en el libro de oro, Das Spielguldin, el juego de oro, escrito por un monje dominico conocido como Maestro Ingol del año 1432. Su baraja de 60 cartas tiene 4 palos relacionados con el amor.
Cada palo tiene 10 cartas numeradas, 3 fig de la corte, rey, reina, dama de compañía, y 2 cartas especiales que actúan como triunfos. En total son 8 los triunfos. Lothar Teikemeyer, uno de los mayores expertos en el estudio del tarot, señala que estos 8 triunfos son el hombre noble Elment, el prestamista Butcher, el mal sacerdote Taf, la prostituta Teupel, el rufián, es decir, el hombre que trafica con prostitutas Riffian, el encargado del local Wirt, el vinatero Weinmann y el agricultor o viticultor Ackermann o Paumander Ben Bein Paubensoy. En 1423, luego de la finalización del Concilio Ecuménico de Constanza, 1414 a 1423, en su documento se menciona el encargo por parte de los señores de Ferrara por una baraja llamada Los 8 Emperadores o el Juego de los 8 Emperadores. Podría ser entonces estas creaciones alemanas la fuente de inspiración de las barajas italianas creadas tiempo después. Los naipes o cartas usadas por los árabes mamelucos ingresaron a Italia y España durante la década del 1370. En 1895 William Henry Wilkinson señaló las similitudes entre los naipes españoles e italianos y los naipes chinos con moneda y palos. Wilkinson no estaba al tanto de la existencia de los naipes mamelucos, ya que Mayer no hizo su descubrimiento hasta 1939. Quienes pudieron llevar a Europa estos juegos de naipes fueron los cruzados tardíamente en el siglo XIV. Estos caballeros cristianos que en sus aventuras cruzadas en la Edad Media recorrieron tierras árabes e introdujeron en Europa estos naipes. Las cruzadas fueron organizadas por la Iglesia Católica, fueron el brazo armado de la Iglesia, en contra del pueblo árabe que estaba en constante avance y conquista territorial. El caballero cruzado estaba al servicio de Cristo y de su Iglesia como vasallo. La primera cruzada se realizó en 1096 d.C. En Europa, la Edad Media no era solo un periodo de actividades agrícolas e inquisición. Bueno, depende de la región de mundo que mires. La gente se entretenía con actividades lúdicas, el ajedrez fue una práctica de nobles, los dados estaban en las tabernas, en los monasterios se tallaban tableros de arquerques en piedra para jugar en claustros y pórticos. Hasta que llegó el juego de naipes y extendieron su popularidad a tal punto que fueron prohibidos, a través de distintos edictos redactados en Florencia, Siena, París, Regensburg, Alemania, Barcelona, Lille, ciudad francesa, Valencia y todo el reino de Castilla por ser considerados alteradores del orden social como otros juegos de azar, para terminar luego siendo un juego legal practicado por distintos estratos de la sociedad. El primer mazo completo italiano es el famoso tarot de Visconti Sforza, que se hizo a mano por encargo del duque de Milán alrededor de 1440, en pleno Renacimiento. Había sido pintado para celebrar la conquista del poder en Milán por Francisco Sforza y su esposa Bianca María Visconti. Copia de los mamelucos y los alemanes. Luego dio su aparición el tarot Marsella, en Francia, el tarot más famoso de todos los tiempos. Michele Dummet, filósofo y estudioso del tarot, después de una larga investigación de su historia determinó que el mazo de tarot se inventó en el norte de Italia en el siglo XV y que este luego se introdujo en el sur de Francia. El tarot Marsella fue reconstruido por el escritor y cineasta Alejandro Jodorowsky y el maestro en cartas Philippe Camoin de la antigua Casa Camoin de Marsella con antiguas barajas y los moldes originales, detalles olvidados y colores esotéricos. Años después Camoin expuso su teoría de que el tarot Marsella sería en realidad el evangelio secreto de María Magdalena.